Voy a hacer una brevísima presentación del profesor Hernández. Él es catedrático emérito de la Universidad Canadiense de Carleton. Él es un gran especialista en historia cultural, en historia social, en historia política. Realmente es un gran especialista en toda la panorámica de la plena Edad Media castellana, con una especial focalización en la época, el reinado de Alfonso X. Tiene además estudios muy importantes sobre el origen de las lenguas romance aquí en la península. Es un experto en historiografía y ha sido y es y va a seguir siendo un gran colaborador de la cátedra, donde nos ha obsequiado en más de una ocasión con alguna intervención realmente magistral. De modo que, sin más, pues le paso la palabra al profesor Hernández a la espera de que nos distribuyan ese árbol. Pero si haces el favor, pues... Quiero agradecer a la Cátedra Alfonso X el Sabio, al Instituto de Historia del CEU y muy especialmente al profesor Carlos de Ayala por haberme invitado a hablar hoy aquí en esta sede de la Biblioteca madrileña, heredera de la antigua Complutense, alcalaína, para participar en esta jornada. En fin, paso directamente a hablarles de lo que he venido a hablar. Cuando me llegó la invitación para esta conferencia, estaba yo trabajando en una edición crítica del Testamento de Alfonso X el Sabio, en Ottawa, rodeado de nieves. Ni que decir tiene la alegría que tuve de recibir esta invitación para venir a Madrid en compañía de colegas y amigos. Así que alegremente propuse hablar sobre lo que en un principio pensé como el mundo de Alfonso X en sus testamentos. Solo después empecé a darme cuenta de que para decir algo sobre ese mundo en una hora sin pecar de superficialidad, era necesario limitar al máximo los temas en los que podía detenerme. Así que hoy me limitaré a uno de los temas sobre los que gira el testamento alfonsí, el de la intercesión como favor sobrenatural que el rey espera de la Virgen después de su muerte, pero también como táctica política usada por don Alfonso para gobernar y por su hijo Sancho para traicionarle, herida que llena todo el testamento. El legado del trono a sus nietos es también un punto importante, pero aparte de que nunca cuajó, esa concesión distaba de ser firme porque estaba sujeta a condiciones que nunca se llegaron a cumplir. El testamento tenía dos objetivos principales: conseguir la salvación del alma del rey y asegurar la condena sempiterna de su hijo. El codicilo, sobre el que no hablaré hoy, tenía otros fines menos importantes y complementarios. Entonces paso a hablar ya al segundo punto de la conferencia, el contexto del testamento, que es el apartado más largo, así que no teman que no voy a soltarles otro de ese tamaño más adelante. Antes de entrar de lleno en lo divino y humano de las intercesiones, conviene recordar la cadena de sucesos que tiene el testamento como último eslabón. El primero es la muerte del infante Fernando de la Cerda, primogénito de Alfonso X y Violante y heredero de la corona, fallecido a los 19 años el 27 de julio de 1275 en Villarreal, hoy Ciudad Real, cuando se dirigía a Andalucía para frenar la primera gran invasión de los berimerines africanos. Alfonso X debería haber estado en su lugar, a la cabeza del ejército, pero hacía 8 meses que había marchado a Provenza, donde estaba por entonces el Papa Gregorio X, para obtener la corona imperial con su licencia. En ese largo viaje
Le habían acompañado su mujer y sus demás hijos, incluido, y esto es lo más relevante, don Sancho, el segundón, que tenía por entonces 17 años. Entretanto, había dejado como regente al heredero en una regencia que ahora se truncaba trágicamente. Su muerte dejaba viuda a la infanta Blanca, hermana del rey de Francia, Felipe III, y huérfanos a un hijo de 5 años, llamado Alfonso, y a otro que nacería más tarde y recibiría el mismo nombre que su padre, Fernando. En la lejana Provenza, sin saber todavía lo que estaba ocurriendo en su reino, Alfonso X aceptó finalmente la negativa persistente del Papa a concederle la corona imperial y junto con su familia emprendió el retorno a Castilla hasta principios de agosto del año 75. No llegó muy lejos. Una enfermedad probablemente contagiosa les forzó a todos a detenerse en Montpellier. La infanta Leonor y el primogénito del infante Manuel, que también venía con el rey, no sobrevivieron, murieron allí. El rey también estaba grave cuando hacia la tercera semana del mismo mes llegaron a Montpellier las terribles noticias sobre la muerte del primogénito y las invasiones devastadoras de los benimerines en Andalucía. Forzados por la enfermedad a permanecer donde estaban, Alfonso y Violante enviaron por delante a Castilla al hijo mayor que les quedaba. Sancho llegaría a Burgos hacia fines de septiembre y allí permaneció prudentemente en contra de lo que dice la crónica de su reinado, mientras los benimerines de Abu Yusuf saqueaban Andalucía. Durante la ausencia de sus padres en Montpellier, que se prolongó 2 meses, el joven infante asumió la regencia que había ostentado Fernando de la Cerda, su hermano, y postergó a su viuda e hijos, quienes seguramente se refugiaron en las casas reales de Valladolid. Según la crónica, el infante Sancho reclamó desde entonces el título de heredero ante la indignación del rey de Francia, que en julio del año 76 envió una embajada para rescatar a su hermana y a los hijos de ella, sus sobrinos, pero solo consiguió llevarse a Blanca, que se fue a París dejando en Castilla a los niños, los cuales tenían 1 y 6 años de edad. También el rey Alfonso se resistió en un principio a las pretensiones del segundón, pero finalmente capituló y a partir de noviembre del 77 la documentación real empezó a identificar a don Sancho como fijo mayor y heredero. Entretanto, la reina Violante, que se había encargado de los nietos abandonados por doña Blanca y cuya relación con su marido parece haberse torcido desde el viaje a Provenza, decidió separarse de él y pidió ayuda a su hermano el rey de Aragón. Respondiendo a esa llamada, Pedro III entró secretamente en Castilla y en una operación relámpago se llevó a Violante y a sus nietos a Aragón, a donde llegaron el 8 de enero del 78, y Alfonso inmediatamente exigió su vuelta, pero lo único que consiguió 1 año y 9 meses después fue lo que menos deseaba, el retorno de Violante. El sentimiento era recíproco y ella se quedó con don Sancho mientras dejaba abandonados una vez más a los niños de la Cerda, convertidos desde entonces en rehenes de Aragón. El rey Alfonso dio por entonces un paso más a favor de don Sancho. En mayo del 78 le nombraba corregente y le encomendaba la administración de la mitad norte del reino, aunque sin renunciar a intervenir en el norte cuando quisiera. El reino se encontró así con un segundo centro de gobierno, una segunda corte que no tardó en chocar con la primera. Los conflictos entre ambas fueron cada vez más serios hasta que culminaron con el levantamiento de don Sancho en el invierno del 82, después de una campaña virulenta contra el rey. El infante convocó a sus seguidores en Valladolid y el 21 de abril proclamó la destitución de su padre, que estaba en Sevilla, y asumió todos sus poderes excepto el título real. El golpe de mano, por no decir de Estado, fue aceptado o impuesto por la fuerza en la mayor parte del reino, excepto en los antiguos reinos de Sevilla, Murcia y Badajoz, que siguieron fieles al monarca. Pero la sustitución de una administración por otra en las demás regiones provocó conflictos sociales y una sórdida guerra civil.
Dispuesto a zanjar el conflicto, Sancho emprendió una marcha larga en el verano del 82, bajando desde el norte hacia Sevilla para apresar a su padre, pero no logró llegar a la ciudad ni adueñarse, como pretendía, de Badajoz. Entretanto, Alfonso había pedido ayuda, como él mismo relata en el testamento, a todos los reyes que conocía, aunque en un principio solo recibió, sorprendentemente, la de Abu Yusuf, el mismo sultán que había invadido Andalucía en el 75 y que ahora, en septiembre del 82, volvió a cruzar el estrecho con su ejército y con su tesoro para ayudar al rey de Castilla, castigar a sus enemigos y llevarse de paso todo el botín que pudiera arrebatarles. Su intervención cambió el curso de la contienda. El agresor, Sancho, se vio agredido y obligado a batirse en retirada, primero a Córdoba y luego mucho más al norte de Sierra Morena. Al mismo tiempo, Felipe III de Francia, a quien Abu Yusuf había escrito desde Jerez intercediendo por Alfonso, le había dicho: te instamos, en árabe, a que te apresures a ayudarle sin perder el tiempo, le decía. Sí, y entonces Felipe III de Francia, después de recibir esta intercesión, esta llamada de Abu Yusuf, no necesariamente por ello, si tendría otros motivos, escribió al rey de Castilla ofreciéndole su ayuda, pero solo si Sancho quedaba fuera de juego y el trono pasaba a los hijos de su hermana y del difunto Fernando de la Cerda, condición que muy a pesar aceptó finalmente don Alfonso. Tras esa decisión, y ya nos acercamos al testamento, el rey retomó la iniciativa. El domingo 8 de noviembre del 82, el Alcázar de Sevilla abrió sus puertas para admitir a una multitud de clérigos y laicos. Don Alfonso se presentó ante ellos, acompañado por los miembros más eminentes de la corte, y ascendió a una tribuna levantada a ese efecto, y sentado en lo alto asumió el papel de juez ordinario del reino, negado 7 meses antes por los golpistas, y proclamó solemnemente una larga sentencia contra don Sancho. Después de enumerar y verificar los cargos presentados contra el infante, el juez rey le declaró traidor, le desheredó y le maldijo con toda la solemnidad de un rito judicial. Terminado el acto, dispersado el público y cerradas las puertas del Alcázar, el rey volvió a sus aposentos con su escribano y 12 cortesanos más. Allí leyó o hizo leer su testamento, donde volvía a desheredar y maldecir a Sancho, como había hecho públicamente en la sentencia. Pero ahora añadió algo nuevo, aunque previsible. Pero esto debía permanecer secreto y sellado hasta después de su muerte. El trono denegado a Sancho sería para los huérfanos de su primogénito, los niños Alfonso y Fernando, que ahora tenían 12 y 6 años respectivamente, y que, para complicar más las cosas, hacía ya 4 que estaban retenidos en Aragón. Realidad incómoda que no se menciona en ningún momento, pero que, como se dice en inglés, era el elefante en medio de la habitación. En ese contexto se redacta el primer testamento del rey Alfonso. Paso al tercer punto, los 2 temas centrales del testamento, que es en lo que hoy quisiera centrarme: la salvación personal del rey y la condena de su hijo, al que, como ya he dicho, declara maldicho de Dios y de Santa María y de toda la corte celestial y de nos. Una secuencia interesante sobre la que volveré. En uno y otro caso, la efectividad de sus deseos depende de un factor que se da por sabido y es innecesario justificar: el paralelismo y, paradójicamente, la continuidad entre la esfera social y la sagrada, entre el mundo material y el espiritual, algo que Alfonso X ya había expresado en el libro del Fuero, aunque en orden inverso al aquí propuesto. Dice Alfonso: nuestro Señor ordenó primeramente la su corte en el cielo, e puso a sí mismo por cabeza,
e comenzamiento de los ángeles e de los arcángeles, e de sí ordenó la corte terrenal en aquella manera, que era ordenar a la suya en el cielo. Se trata de una visión del más allá, que se complementa con otros textos, una visión del más allá con instituciones como corte celestial, juez supremo, reina intercesora, santos protectores y mecanismos de control y comportamiento, juicio divino, intercesión, ángeles y demonios. Todo ello conlleva una representación ideal de la sociedad terrenal, la cual es vista a su vez como una versión imperfecta de la celestial. A pesar del paralelismo, estas dos cortes se hallan unidas sin solución de continuidad. Así es como la terrible maldición del rey puede ser presentada como un castigo de Dios, de Santa María, de toda la corte celestial y de nos. Dentro de esos dos mundos, la historia de la intercesión como creencia religiosa y como práctica social se remonta al cristianismo primitivo, culto de los mártires, comunión de los santos, y a las relaciones de poder del Bajo Imperio que se prolongan hasta los reinos medievales europeos y llegan hasta la Edad Moderna. El reinado y el testamento de Alfonso X ilustran la efectividad política que para bien y para mal entrañaba esa práctica y sugieren también el poder salvífico que se le atribuía en el más allá. Y ahora una breve sección sobre las lenguas del testamento. Antes de centrarnos en el testamento, conviene tener en cuenta la condición que se expresa a su final, que solo sería válido si la Iglesia de Roma y el rey de Francia quisieren esto otorgar, guardar y tener. Por ese motivo, y aunque pensado en castellano, el texto ha sido escrito en latín, la lengua internacional usada como tal en París y en la curia papal. Es cierto que la redacción en esa lengua deja mucho que desear, pero correcta o imperfecta es lo primero con que contamos. Un texto escrito en latín de principio a fin. Un año después, hacia fines del 83, y seguramente a iniciativa del propio rey, ese documento latino, que solo él podía consultar porque lo tenía guardado, fue traducido al castellano. La traducción formaría parte del dossier acumulado a fines del mismo 83 para preparar el Segundo Testamento o Codicilo, fechado en Sevilla en enero del 84. Documento que adopta claramente ideas y frases completas del anterior, pero que en contraste con él fue redactado inicialmente en castellano y traducido luego al latín. La existencia de dos versiones en dos lenguas es especialmente útil para nosotros porque la comparación entre ellas resuelve no pocas dudas conceptuales y textuales. Hoy me limitaré a usar como texto principal la versión castellana, que merece ser considerada texto alfonsí por haber sido realizada bajo la supervisión del rey. Y paso ahora ya a la intercesión de la Virgen Santa María. El documento puesto en boca del testador empieza con una frase interminable, un preámbulo donde el rey se identifica con todos sus títulos y después de una serie de 10 largas perífrasis verbales con gerundio en las que describe su estado de salud, su fe, sus pecados, su temor ante el juicio divino, su esperanza en la merced de Dios y su confianza en la intercesión de la Virgen, anuncia su intención de poner por escrito su testamento y última voluntad. Dentro de ese rosario de gerundios merece destacarse, por un lado, su temor ante la justicia y la ira antropomórfica de Dios, la saña de Dios, como él dice, y por otro lado su confianza en que podrá evitar esa saña divina gracias a la Virgen María, porque dice, ella es nuestra abogada e medianera, advocatrix en latín, entre él y nos. Después de esa exposición de la confianza en la Virgen, sigue su primera disposición, entrega su alma a Dios y para que sea bien recibida, vuelve a pedir a la Virgen que ella sea rogadera e razonadora por nos, oratrix et advocatrix.
La petición es reforzada de inmediato con 3 santos más, a los que también pide que sean sus rogadores. San Clemente, en cuyo día había nacido, San Alfonso o Ildefonso, cuyo nombre habemos, dice el rey, y a Santiago, que es nuestro Señor y nuestro Padrón, y bajo el cual él se considera como su alférez, cuyo alférez somos. Esta intercesión, situada en el mundo espiritual, que cuenta con abogados, padrinos y alféreces, pertenece a una tradición religiosa bien estudiada, tanto en el ámbito europeo como en relación con la devoción marial del autor de las Cantigas de Santa María, el libro que el rey deja en su codicilo a la Catedral de Sevilla, donde evoca los numerosos favores que la reina de los cielos había correspondido a la devoción del rey. Favores entre los que merece destacarse las 3 curaciones milagrosas del monarca, en Montpellier en el año 75, en Vitoria en el 76 y Valladolid en el 78, según él mismo relata en las Cantigas 209 y 235. Así pues, el ruego inicial de intercesión con que se inicia el testamento responde a la relación especial existente entre el rey y la Virgen. Aunque la oración de la que deriva esa oración de intercesión sea antiquísima y su uso era ordinario en la misa diaria de los cistercienses, parece que Alfonso X usa ese ruego antes de que se convirtiese en fórmula notarial para últimas voluntades, como ocurrirá más tarde. Un estudio sistemático de este tipo de documentación en el Reino de Castilla está por realizar, que yo sepa, pero una primera exploración indica que esa petición a la Virgen, en contraste con la mera encomendación del alma, no se generaliza hasta bien entrado el siglo XIV, aunque haya ejemplos anteriores, pero los más tempranos que he podido encontrar son algo posteriores a Alfonso X, uno del obispo de Soria, Juan Álvarez, del año 1296, los de María de Molina, de 1308 y 1321. Es posible que haya alguno más anterior, y si alguien de ustedes conoce alguno, por favor, dígamelo. En todo caso, lo que es relevante en este caso es que la acción salvífica que el rey espera de la Virgen contrasta dramáticamente con todas las otras formas de intercesión terrenal que él había experimentado a lo largo de su vida, ya fuera con su esposa, la reina Violante, con su hijo, el futuro Sancho IV, o incluso con el sultán de los Benimerines, Abu Yusuf. Y paso a la intercesión de la reina Violante, el 6º punto. La mediación administrativa y política de la esposa de Alfonso X ha sido objeto de estudio recientemente. Yo mismo le dediqué un estudio en el año 2014. Este salto de siglos es desesperante. Poco después, la reina Violante fue también incluida en otro trabajo sobre la intercesión como tarea política de las reinas castellano-leonesas en los siglos XI y XIII, tarea que estaría relacionada con el arquetipo bíblico de la reina Esther, en cuya estela y en la más fulgurante de la Virgen María ya habían sido colocadas otras reinas europeas, entre las cuales se destaca especialmente la reina Leonor de Castilla, la esposa de Eduardo de Inglaterra, hermana de Alfonso X. Tampoco estos estudios eran del todo novedosos. La intercesión como proceso reflejado en las cancillerías altomedievales de Italia y el Imperio Germánico ya habían sido tenidas en cuenta por Harry Breslau en el 2º volumen de su indispensable Handbook del 1915. Pero fue a partir de la década de los 90 del siglo anterior, cuando, ampliando fuentes, tiempos y lugares, el mismo fenómeno fue estudiado en una serie de trabajos incluidos y referenciados en el Tour d'Horizon organizado por l'École Pratique d'Études, coordinado por Jean-Marie Möglin y publicado en 2004. Por una vez, la península no quedó fuera por completo de este estudio general.
El libro incluye un minucioso estudio sobre la intercesión de Jaime II de Aragón entre las Cortes de Nápoles y Mallorca en 1301 y 1304, acción considerada desde un punto de vista puramente antropológico y contando con la enorme riqueza documental del archivo de la Corona de Aragón. Mucho más pobre y disperso, por no decir misérrimo, es el conjunto documental accesible para examinar el mismo fenómeno con Alfonso X. A pesar de que el inventario exhaustivo de documentos alfonsíes publicados en 2012 o 13 en Sevilla contiene 3.348 unidades, esos 3 millares probablemente representan menos del 5% del total de la documentación alfonsí emitida realmente. Es un juicio hipotético, pero basado en otros datos que ahora verán. Aún así, los materiales con que contamos permiten reconstruir a grandes rasgos la actuación intercesora de la reina, así como la corrupción de esa práctica a manos del infante Sancho. En cuanto a la relación de Violante con el rey, el hecho de que él no la mencione ni una sola vez en su testamento es solo un reflejo de la última etapa de sus vidas. Por su parte, la reina, que vivirá 17 años más que su esposo, sí le recordará en su última voluntad. De hecho, en su testamento definitivo del año 1292, la reina realizará un último acto de intercesión a favor de su marido, haciéndole partícipe de las misas que encargaba para sí misma, para sus padres y para sus hijos. Cierra de ese modo un círculo abierto 43 años antes con su boda de enero de 1249. La reina, que tenía unos 12 o 13 años cuando se casó, Alfonso tenía 15 más, es decir, 28, tuvo su primer hijo, la infanta Berenguela, 4 años después, en diciembre del 53. A ella siguió otra niña, Beatriz, 2 años más tarde. Pasados 11 meses más, nacía finalmente el primogénito, Fernando de la Cerda, cuando la reina frisaba ya los 20. Solo entonces empezamos a tener noticias de ella como actor en la administración del reino. Solo entonces, no porque fuese mayor, sino porque ya tenía un hijo, un heredero. Ella empieza a figurar como actor, como digo, con oficiales a su disposición, empezando con Agustín Pérez, tengo un hermano que se llama Hernández, que en un mismo documento de 1258 es identificado primero como arcidiano de Cartagena y chanceler de la reina, y luego en el mismo documento firma como, en latín, Domini Regis Cancellarius, en lugar de Domini Regine, lo cual sugiere su promoción lateral desde la Cancillería Regia. Algún tiempo después fue nombrado obispo de Osma y fue sustituido como canciller de la reina por Jofré de Loaysa, hijo, el historiador, que está documentado con ese cargo desde el 71 hasta el 78, cuando, como ya he dicho, Violante se separó de Alfonso, huyó al reino de Aragón y perdió su posición y beneficios en la corte. La mayoría de las cartas emitidas por la Cancillería de la reina durante esas 2 décadas, del 58 al 78, ha desaparecido. Solamente tenemos unas 20. No obstante, contamos con diplomas reales y relatos cronísticos que la presentan representando un papel nada despreciable en la administración alfonsí. La primera noticia a nuestro alcance procede de las Cortes de Sevilla de 1264, cuando a lo largo del mes de abril Alfonso X otorga un privilegio general a la cuarentena de concejos que formaba la Extremadura castellana. Cuarentena castellana de la que sin duda entregó sendos privilegios, sendos ejemplares, aunque solo se han conservado el texto de 3 de ellos. Ese ordenamiento, importante por su contenido y por su difusión, se abre y se cierra con Violante. El rey empieza recordando a los concejos cómo ellos mismos habían enviado a sus representantes a la corte
para, y cito, pedir merced a la reina doña Violant, mi mujer, que nos rogase por ellos para que les toliésemos, les quitásemos algunos agravamientos que dicen que habían. Después de responder a sus quejas con concesiones que forman la sustancia del documento, el rey declara haberlo hecho todo por ruego, una vez más, de la reina y también con consejo del arzobispo de Sevilla y de los obispos y de los ricos homnes y de los maestres y de los homnes de orden que conozco eran. Frase en donde ruego es la palabra clave que representa el proceso de intercesión, mientras consejo evoca el deber cumplido de los procuradores de Cortes, procuradores de la época. Habiendo formulado de ese modo el papel intercesor de la reina y aceptado el consejo de los estamentos clerical y nobiliario, el rey vuelve a dirigirse a los concejos. Primero les recomienda, les dice, que dedes las peticiones a los escribanos que nos pusimos para que las recibiesen. Pero, les dice, si ellos no las libraren, no las despachan luego, es decir, inmediatamente, les dice que lo mostredes a la reina e ella mostrarlo a nos. Nótese que no se trata de una afirmación casual incluida en una carta aislada del rey, sino de una declaración programática difundida en la cuarentena de pergaminos plomados que fueron distribuidos entre los concejos situados entre Plasencia y Soria, punta y cabo de la Extremadura castellana. El atajo, por así llamarlo, usado por los concejos para obtener el privilegio general se convertía de ese modo en un recurso ordinario que el rey recomendaba para agilizar trámites en el proceso protoparlamentario de las Cortes de Castilla y de la corte alfonsí. Da la impresión, por lo tanto, de que Alfonso X estaba intentando dar un cariz institucional a lo que siempre había sido una práctica espontánea en la esfera social. Refuerzan esa impresión otros privilegios, como los concedidos por esas mismas fechas a otras villas que no eran de la Extremadura, como eran Escalona y Madrid. Me salto lo de Escalona, que es parecido a lo que ya les he dicho, pero paso a Madrid, que tampoco había ido a Sevilla en abril de 64, como las demás villas de la Extremadura, pero que en el mes de agosto siguiente, 2 meses después de la alarmante sublevación mudéjar de ese año del 64, cuando el rey más lo necesitaba, los madrileños aprovecharon la ocasión para solicitar beneficios similares a los que sus vecinos segovianos habían recibido 3 meses antes. También ellos se saltaron la cola, acudiendo a Violante, y el rey accedió a sus peticiones a cambio de militarizar a todos los pecheros de la villa, reiterando una vez más la conveniencia de llegar a él mediante la intercesión de la reina. La sublevación mudéjar, a su vez, coloca a la reina en un nuevo papel intercesor, ahora con su esposo como suplicante en lugar de concesor. En efecto, en junio del 64, la reina escribió a su padre, Jaime I de Aragón, pidiéndole que ayudara a su marido, que estaba a punto de perder el reino de Murcia y la Andalucía bética. No tenemos el texto de su carta, pero sí el resumen del rey aragonés en sus memorias, escritas en catalán, donde reaparece el consabido lenguaje intercesor. Dice Jaime I, nos rogaba, ens pregaba, como a Padre Señor, en quien ella tenía fe y esperanza, que le ayudásemos para que ella no llegase a ver desheredados a su marido y a sus hijos. A pesar de la resistencia de muchos vasallos, Jaime I accedió a esa petición y generosamente recuperó el reino de Murcia para Alfonso X. En realidad, esa iniciativa de la reina no fue una intercesión propiamente dicha, porque lo que solicitaba podía redundar en beneficio propio, en lugar de recaer sobre un tercero, que es como normalmente se entendía esa práctica. Pero esa premisa, siempre esperada en la esfera religiosa, no se cumplía en la praxis política y social
donde el intercesor no solía ser un transmisor desinteresado, ni un abogado altruista del necesitado. Como mínimo, podía buscar el incremento de su prestigio por el mismo valor de su intercesión, u obtener ventajas indirectas dentro de su posición en la red clientelar que le ligaba al príncipe o al rey. También el propio rey, el concesor, tenía razones para actuar, para acceder a las peticiones. Y aquí paso al séptimo punto, la intercesión como mecanismo político. Un rey medieval no concedía su favor solo porque le pareciera justo hacerlo o porque le inclinara a la calidad del mediador. Su propio interés lo requería. Justicia y liberalidad o generosidad eran los dos pilares del arte de gobernar en la Edad Media, como Richard Southern argumentó en su día. El príncipe debía administrar la justicia y compartir su riqueza y sus recursos con sus vasallos, nódulos de la red clientelar en cuya lealtad se basaba su poder. En la antigüedad, esa liberalidad era considerada la virtud principal de emperadores y príncipes, y lo mismo se cumplía en la Edad Media. El gran medievalista inglés evocaba la imagen del rey como dador de los anillos, que aparece en el Beowulf. Y nosotros podemos también recordar la inteligente generosidad del Cid en el reparto del botín. El mismo Southern recordaba el dicho anglo-francés de Enrique III de Inglaterra, contemporáneo de Alfonso X, que mandó escribir en una estancia del Palacio de Westminster y en el marco de su tablero de ajedrez. Y no sé si lo voy a pronunciar bien esto, que ne dun, que ne tin, ne prend que decir. El que no da lo que tiene, no conseguirá lo que quiere. Eso sí que está claro. En cuanto a Alfonso X, su generosidad era proverbial ya durante su vida, aunque también parecía excesiva, defecto fatal que Machiavelli expondrá con precisión quirúrgica 2 siglos y medio después en su De Liberalitate et Parsimonia. La rebelión de los nobles contra Alfonso X entre el 72 y el 73 se había desatado precisamente porque después de repartir con prodigalidad extraordinaria sus bienes durante las bodas de su primogénito y la hija del rey de Francia, el rey había recortado las soldadas de sus grandes y medianos vasallos que integraban sus fuerzas armadas. El descontento provocó el insólito éxodo en masa del ejército castellano al reino nazarí de Granada, donde naturalmente fue acogido de muy buena gana. Una vez más, el rey tuvo que recurrir a Violante. En la primavera del 73, mientras él permanecía en Ávila, la reina y su hijo mayor, Fernando, que tenía 17 años entonces, fueron a Córdoba para negociar sobre el terreno con los nobles instalados al otro lado de la frontera granadina. Armada con poderes plenipotenciarios, Violante les concedió ventajas económicas y jurídicas que Alfonso no podría haber podido otorgar en persona sin una abdicación vergonzante de su autoridad. La intervención de la reina y la ausencia del rey durante las negociaciones le permitió distanciarse de ellas y presentar sus concesiones a posteriori como favores otorgados a los sublevados. Así es como la documentación presenta los hechos usando siempre la terminología de la intercesión. En marzo del 73, al final de la sublevación, reunido el rey en Almagro con los nobles que habían continuado a su lado, el rey renuncia a varios tributos extraordinarios muy importantes porque dice: nos lo rogaron la reina doña Yolande, mi mujer, y el infante don Fernando, nuestro hijo primero heredero, y también incluye al infante don Frederic y al infante don Manuel, nuestros hermanos, y los vasallos leales que estaban a su lado. E insiste en que acepta las propuestas de los nobles, las propuestas de Violante y su hijo y los demás, así como ellos nos las rogaron,
por les facer bien en merced a ellos y a todos los de nuestros reinos. 3 semanas después, en julio del 73, presenta del mismo modo su claudicación definitiva con una carta en la que otorgaba a los ricos hombres y caballeros que eran en Granada, por ruego de la reina y de don Fernando, los fueros e usos e costumes que hubieron en tiempo de los reyes de Castilla y León. La restauración de los arcaicos fueros de la nobleza suponía nada menos que la derogación del ansiado ideal alfonsí de imponer una legislación única y homogénea a todos sus súbditos. Pero por mucho que le doliera, el rey intentó salvar las apariencias con la coartada de la intercesión, su concesión a los ruegos de la reina y el heredero. Y ya puesto, describió su derrota como un despliegue de liberalidad a favor de sus vasallos. Dice que lo hace por les facer bien en merced a ellos y a todos los de nuestros reinos. Se trataba desde luego de una fórmula, pero no dejaba de cumplir su propósito por ello. Pasada la crisis nobiliaria, el joven Fernando de la Cerda siguió representando el papel de intercesor que había adoptado en Córdoba al lado de su madre. Por ejemplo, en julio del 74, Alfonso eximía de un tributo extraordinario a los clérigos del Obispado de León por ruego del infante don Fernando Mío Fijo. Pero el joven heredero no tuvo muchas ocasiones más en que poder desplegar sus dotes. Una vez apaciguados los nobles, Alfonso emprendió su fatídica ida a Provenza para conseguir la corona imperial, viaje que el Papa Gregorio X intentó frenar apelando a la intercesión de Violante, intercesión que no funcionó, y viaje que terminó como ya sabemos. La corte de Alfonsí experimentó entonces el terrible trienio del 75 al 78, invasión de los benimerines, muerte del infante Fernando, ejecución del infante Federico o Fadrique, asalto de tropas reales a la ciudad de Santiago de Compostela y fuga de Violante con sus nietos al reino de Aragón en el 78. Hacia el final de ese trienio, aprovechando la debilidad del rey, un bloque crítico de obispos mayormente leoneses acudió al Papa Nicolás III para acusar al rey de haber acometido abusos de todo tipo, destacando entre ellos la imposición de obispos en sedes vacantes, imposición disfrazada de intercesión a favor de un candidato propio. Estas quejas fueron retransmitidas por anuncio que Nicolás III envió a Castilla y que se presentó ante el rey al rey en Sevilla en julio del 79. El legado denunció entonces la falsa intercesión con que el rey solicitaba a monasterios y cabildos la adjudicación de vacantes abaciales y episcopales. La acusación no podía ser más clara. Dice la acusación en la versión castellana: luego que vaga alguna iglesia, que está vacante alguna iglesia de su reino, el rey envía a rogar por alguno que les lean o que le elijan, y si el ruego no basta, añade amenazas, y a la postre mete en las iglesias reglares, en las catedrales, en los monasterios y seglares en las catedrales, los que él quiere. Ignoramos cómo cayó esa crítica, dicha directamente, ante el trono del Alcázar de Sevilla. Después de recoger la lista que contenía ese y otros cargos, el rey la despachó a la corte de su corregente, de Sancho, para que sus letrados le diesen una réplica adecuada. El hombre del infante que asumió esa tarea buscó respuestas conciliatorias para aplacar al nuncio sin ofender al rey. Pero al llegar al cargo sobre la imposición de obispos, se declaró impotente para hacerlo. Dice: no sé otra avenencia, otro compromiso, sino que si no es así, es bien. Y si es así, que no sea de aquí adelante. Claro que el letrado sabía de sobra que así era y que el rey pensaba que así debía de ser. Ya en el título de la primera versión de la primera partida,
que trata de las elecciones episcopales, se había establecido que el rey debe ser informado antes de su celebración y que tiene derecho a interceder o rogar por algunos que entienda que merecen ser obispos. Reconocía, eso sí, que el rey no debe forzar, hacer premia, el resultado de la elección, excepto si aquel que es leyeren fuere a su gran daño o de la tierra, cosa que en todo caso los electores no deben querer ni hacer por derecho. Aunque siguió siendo una práctica de hecho, semejante excepción era inaceptable en la Europa posterior a la querella de las investiduras como principio de derecho canónico. De ahí que fuese modificada en las redacciones segunda y tercera de la misma partida. En ellas se elimina la frase anterior, pero se insiste en que los cabildos deben presentar el elegido al rey. Y dice la partida, honra que han los reyes de España porque ganaron la tierra de los moros, hicieron las mezquitas, iglesias, y porque las fundaron de nuevo en lugares donde nunca las hubo, y porque las dotaron. Y a continuación se añade como corolario y letra pequeña lo que se había simulado borrar. Se dice que por eso los reyes han derecho de rogar a los cabildos en fecho de las elecciones, e ellos de caber o aceptar su ruego. Frase que de hecho restaura la eliminada en la primera versión y devuelve al rey la posibilidad de interceder perentoriamente en las elecciones episcopales, posibilidad que de hecho Carlos I o V consiguió como derecho en 1523 y a la que solo renunció Juan Carlos I en 1976. Pero eso nos lleva muy lejos de nuestro tema, ya que solo se trata de uno de los escasos ejemplos en que la práctica de la intercesión se institucionaliza y al hacerlo pierde su ambigüedad consustancial. Volviendo al reproche del nuncio papal de 1279, no cabe duda de que Alfonso X, como otros reyes de ambos lados de los Pirineos, se consideraba con derecho a ser consultado como mínimo en las elecciones episcopales, y si el monarca tenía sugerencias, las expresaba cortésmente como ruegos, usando el lenguaje eufemístico de la intercesión y de la diplomacia que permitía a un rey saludar como queridísimo amigo a su peor enemigo. Pero ni los cabildos, como pueden comprobar en las notas, pero ni los cabildos que recibían esos ruegos, ni los reyes que recibían esos saludos solían llamarse a engaño, porque de sobra sabían que de hacerlo, aparte de quedar como patanes, se arriesgaban a una escalada de un conflicto que el eufemismo del contrario trataba de evitar. La intercesión del Papa, a través de su legado ante Alfonso X, a favor de los obispos, fracasó porque no quiso conocer las realidades retóricas y políticas del momento. El rey no podía admitir que, teniendo perfecto derecho a exigir lo que rogaba, sus ruegos de intercesión ante monasterios y cabildos fueran interpretados como otra cosa que una generosa deferencia retórica hacia ellos. En otras palabras, el lenguaje de la intercesión terrenal, en oposición a la del mundo espiritual, estaba saturado de ambigüedad, pero no hacía falta ser un genio para leer entre líneas lo que decía de verdad. Y paso ahora a la intercesión del infante Sancho. Falta poco. El joven infante Sancho aprendió pronto la lección. La posición intercesora de su madre, que su madre Violante había adoptado entre el 64 y 74, primero sola y luego con su primogénito, fue ocupada por don Sancho después de ser designado corregente por su padre en el 78. A partir de ese momento, el infante Sancho empieza a convertirse en intercesor de oficio ante el rey, función que al principio comparte con el infante Manuel, el hermano más joven del rey,
cuya traición lamentará el rey amargamente en su testamento. Así, en abril de 79, Alfonso reestructura la carga tributaria del reino con el llamado Perdón de Toledo. Y el rey explica ahí que renuncia a cobrar las tasas que le pertenecen como garante de los pesos y medidas uniformes que había dado a los mercados en todo el reino durante las Cortes de Sevilla del año 61. Y dice que lo hace porque don Sancho y don Manuel me lo rogaron muy afincadamente. El anuncio de esta gracia, multiplicado por el de todas las ciudades y villas que recibieron un ejemplar del privilegio, exaltaba la liberalidad del monarca reinante y la solicitud por el pueblo del venidero. Con mucho más énfasis quedaba plasmado el papel del infante en otro documento también destinado a tener una enorme difusión, la convocatoria de Cortes publicada en agosto de 1281. El Concejo de Burgos, que es el destinatario de los dos ejemplares conservados, uno procedente de la corte del rey, firmado por su privado el obispo de Cádiz, y otro de la corte de don Sancho, otorgado por su hermano el infante Juan. Esta convocatoria empieza recordando a los concejos cómo ellos mismos, los caballeros y los hombres buenos de Castilla y de León, pediste merced al infante don Sancho que fablase con el rey y le mostrase cómo los hombres son muy pobres y los pechos grandes, y le pidiese merced por vos para que redujese los tributos. Y así lo había hecho Sancho una y otra vez, como revela la remisión de tasas por pesos y medidas del 79. Pero esas peticiones no habían sido suficientes y por eso ahora, según la misma convocatoria de Cortes, en el verano del 81, los nobles, y milicias urbanas, aprovechando que estaban reunidos como ejército para asaltar Granada bajo el mando del mismo don Sancho, habían vuelto a pedirle lo mismo más afincadamente. Así fue como el infante volvió a interceder por el pueblo y como en un principio el rey aceptó su ruego. El rey convocó entonces Cortes en Sevilla para el San Martín, 11 de noviembre siguiente, y en la convocatoria se decía a los concejos que no dejasen de acudir a Sevilla, porque de lo contrario faríedes en ello muy gran pesado a don Sancho, escarmentarle íedes para siempre de no hablar al rey por vos en ninguna cosa. Es decir, les amenazaba con perder los servicios de intercesor si no acudían a Sevilla, porque el infante estaba cansado de interceder por ellos. Pero la resistencia de su padre a aceptar los ruegos de don Sancho en las Cortes del 81 llevaron a don Sancho a rehusar seguir en ese papel. Y el rey, en vez de proponer una reducción del pecho, había propuesto un cambio de moneda, como todos saben, y ante esa posición el infante se negó a insistir, a pedir al rey que cambiase su plan, y el infante, como el propio rey ya se había visto obligado a hacer para apaciguar a los nobles, el infante prometió volver al pasado, eliminando todas las leyes y tributos alfonsíes. El infante ahora, en vez de interceder, se dirige a los concejos y les promete que restauraría todos los vuestros fueros y todos vuestros buenos usos y las libertades que obisteis siempre al tiempo del rey don Alfonso VIII, mi bisabuelo, y del rey don Fernando, mi abuelo. Así que se niega a
seguir lo que su padre habría propuesto. En algunas cartas todavía el infante propone todavía adopta la ficción intercesora de pedir al rey mío padre por vos, que vos otorgue esto que ahora pido, pero dice que si el rey no acepta, promete volverse contra él. Dice, si el rey mío padre o otro hombre alguno quisiera ir contra vos o contra estas cosas que son dichas en esta carta, que yo que vos defienda a también contra el rey mío padre como contra todos los hombres del mundo. Entonces ahora la súplica usual de intercesión se convierte en amenaza, no ya contra los peticionarios de su mediación, sino contra el mismo poder real al que había acudido hasta entonces en busca del favor del pueblo. La gran traición del infante, que tan amargamente evoca el testamento del rey, se consumó mediante la perversión del mecanismo intercesor, la promesa de retroceder en el tiempo para hacer a Castilla grande otra vez, por si le suena, expresada en la serie de cartas dadas a los concejos, por donde el infante o sus agentes pasaron a medida que se alejaban de Sevilla para volver a Burgos y Valladolid, conllevaba el desmantelamiento de toda la maquinaria fiscal, legal y administrativa del rey a lo largo de su reinado. Ante la amargura con que el rey contempla esa labor destructiva y vislumbra el incierto futuro de su dinastía, el principio de su testamento ofrece el consuelo de la visión intercesora de la Virgen y de sus santos patrones, Clemente y Ildefonso y Santiago, dejando hoy de lado la importancia de esos santos para el rey, especialmente el tercero, del que se declara alférez o abanderado. Volvamos al papel concedido a la Virgen María, y así termino. La súplica de intercesión dirigida a Santa María y a los santos no era todavía, como ya he dicho, una fórmula en los testamentos castellanos. A lo largo de su vida, Alfonso X había evocado la ayuda de la Virgen con toda convicción, tanto en las cantigas, como sería de esperar, como en otros textos fundamentales redactados en momentos no muy alejados del testamento. En el prólogo con que cierra, aunque lo coloque al principio, la última redacción de las partidas, el rey reconoce el auxilio divino en la creación de su obra. Acorrímonos, dice, de la virtud de Dios y del bendicho de su Hijo Jesucristo, en cuyo esfuerzo nos lo comenzamos, y de la Virgen bienaventurada, gloriosa salva Santa María, su madre, que es medianera entre nos y él, y de toda la corte celestial. En el setenario, obra también de su época final, el rey evoca con un símil deslumbrante el contexto cósmico y el mundo sublunar donde imagina la intervención de la Virgen. Dice, así como la luna recibe la lumbre del sol y alumbra el mundo con ella, otro sí, Santa María recibió y recibe cada día la virtud de Dios y alumbra con ella los corazones de los pecadores que están en tinieblas. Y así como la luna es más cerca de nos que las otras estrellas, así Santa María es más cerca de los pecadores y de los cuitados que los otros santos para oírlos y para acorrerlos, siendo abogada entre Dios y nosotros. Aunque estas imágenes tengan precedentes en la literatura mariana de cistercienses y franciscanos, la devoción personal a la Virgen, demostrada a escala épica en el proyecto de las cantigas, así como en los textos que acabamos de leer, eleva al monarca al círculo de los grandes amantes platónicos del medioevo. La fuerza y eficacia de ese amor que él siente correspondido le llevará, él cree, desde la corte de Sevilla a la corte celestial. Atrás deja la condena sempiterna de su hijo, corruptor de los usos y costumbres de la intercesión. La intercesión continuará siendo un mecanismo significativo para la resolución de conflictos y la promoción de individuos dentro de las élites de poder hasta finales del antiguo régimen.
Hace ya más de un siglo, Max Weber describía la aparición de un mundo diferente, empezando por la cúpula. En lugar del príncipe a la antigua usanza, que actuaba movido por la simpatía, el favor, la cortesía y la gratitud, el mundo moderno requiere para su buen funcionamiento externo un gobernante que esté bien informado, sea emocionalmente indiferente y que se comporte, por lo tanto, de modo rigurosamente profesional. En ese mundo tan diferente del que Alfonso X concebía, es en el que teóricamente estamos hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Hernández, por esta magnífica conferencia. La verdad es que los matices del tema de la intercesión como valor político me ha resultado apasionante, ¿no?, verlo en ese contexto. Yo tendría alguna pregunta que hacer, pero prefiero antes trasladar a los asistentes pues, la oportunidad de poder hacer preguntas al profesor Hernández. Rocío. Yo, en primer lugar, quisiera felicitar al profesor Hernández porque cuánto le he aprendido escuchándolo como siempre, ¿no? Y me parece muy interesante que se estudie el papel de las mujeres intercesoras, ¿no? Y más en el contexto de Alfonso, con esa... me parece muy interesante lo que has dicho del reflejo de la intercesión de María y de la intercesión, bueno, no... del proceso de intercesión legal, de alguna manera, con el celestial, ¿no? Ese paralelismo, y también el de Violante, claro. ¿Qué papel tenía Violante? Claro, ¿cuánto conseguía? Sí, Violante tiene un papel impresionante, que dura, como he dicho antes, 2 décadas escasas, pero que fue muy, muy, muy importante. Y el reino de Alfonsí se parte en el maldito año 75, en que todo se estropea. Y Violante tenía puestas sus esperanzas en su hijo mayor, y el rey también, obviamente. Y fue un golpe tremendo, y todo se tuvo que reordenar un poco, y no salió bien. Y de todos modos, como digo, Sancho en un principio adopta ese papel también, ya con su madre fuera de juego, después del 78 ya no vuelve a aparecer al lado de su marido realmente, aunque oficialmente ella aparece, durante una época desaparece de los privilegios rodados, pero hay un momento finalmente en el que vuelve a ser restaurada, pero es una restauración puramente simbólica. Ella no parece... Sancho realmente estableció una segunda corte entre Valladolid y Burgos, y ahí se mantiene, y Violante es donde se queda. Violante había vivido, era una vallisoletana de adopción, había llegado como a los 6 años a Valladolid, allá había vivido su infancia hasta casarse en Valladolid, en una especie de corpúsculo catalán o aragonés, con la familia de los Loaysa, el Loaysa padre, Loaysa hijo, con el cual probablemente era un niño. Ella le conocería, sería probablemente de su edad, y se convirtió luego en su canciller, y es el que recuerda un poco el reinado en su libro reconocido, en su historia latina o latinada, y también en ese fragmento de la crónica de Alfonso X que se le puede atribuir. En fin, sí, el papel de la mujer es realmente de Violante, pero también es un papel restringido a los momentos en que ella
puede empezar a ser figura como madre del heredero. Ocurre también con otras reinas europeas, que solamente alcanzan ese nivel cuando empiezan a tener hijos y sobre todo el heredero. Y una vez que dejan de tener hijos, un poco... Pero en fin, ese es otro tema. Gracias. Sí, Laura. Pues muchísimas gracias, profesor Francisco Hernández, por esta espléndida conferencia que, desde luego, para mí ha sido muy clarificadora, ¿no? de la problemática de los testamentos, de esas lenguas de los testamentos, ¿no? De esas diferentes versiones, la versión latina, la versión castellana. Irremediablemente, cuando estaba hablando de ese papel de la Virgen como abogada, como intercesora, ¿no? Medianera de nos, muy probablemente ahora la profesora Rocío Sánchez nos hable de la imagen de apertura del Códice de Florencia, del folio uno recto, con esa Virgen abriendo, ¿no? Las puertas del cielo y actuando como abogada, actuando en ese papel de intercesora, de mediadora, pero también el propio rey asume ese rol de mediador y aparece así representado en reiteradas ocasiones en las iluminaciones de las cantigas de Santa María. Así que, como digo, para mí especialmente clarificadora, ¿no? Toda esta información. Me ha surgido una pregunta muy concreta, tanto para el profesor Francisco Hernández como probablemente también para el profesor Carlos de Ayala, porque me ha llamado mucho la atención esa solicitud de Abu Yusuf en el año 82, brindando su apoyo militar, su ayuda, pero a cambio de que Sancho saliera de la escena y se confirmara el paso del trono a los infantes de la Cerda. Probablemente se me escapan muchos matices del tablero político, de la diplomacia, de las posibles conexiones entre territorios, pero me ha llamado mucho la atención porque en cierta medida eso es acercar Francia a la península ibérica. No sé hasta qué punto Abu Yusuf sale beneficiado, ¿no? Entonces, si por favor pueden pues, clarificar un poquito, pues lo agradezco muchísimo. No sé si he oído todo. La pregunta es sobre el papel de Francia o la posibilidad de que Francia... Sí, el tema de Abu Yusuf. Como Abu Yusuf, el sultán, Abu Yusuf, sí, exige la salida del escenario de Sancho y por tanto propiciaría el acercamiento de Francia. Sí. Sí, bueno, sí, lo de Abu Yusuf habría que... Es una... Abu Yusuf de pronto adopta un papel de rey oriental generoso, que se vuelca a favor de Alfonso X, al que, como sabes, le presta un montón de dinero que hace posible, yo creo, la confección de los últimos grandes libros de Alfonso X, porque no tenía ni una perra y recibe un montón de dinero de Abu Yusuf, como el propio Alfonso X reconoce, y creo que... Abu Yusuf se considera un poco como, de repente, entra en el mundo cristiano, se dirige al rey de Francia como a un igual, con todo derecho, y creo que está adoptando este papel de un poco de árbitro, un poco externo, como un verdadero intercesor, como alguien que está un poco fuera de los intereses locales, pero que siente... compasión por el rey, y no tenemos suficientes datos para saberlo con exactitud, pero a juzgar por lo que el propio Alfonso X dice, Abu Yusuf se porta de una manera caballerosa,
aunque también tuviese sus motivos y aunque también se llevase multitud de vacas y toros a Marruecos, pero eso no quita esa actitud y ese momento de transición de este rey, de esta dinastía que no va a durar demasiado, pero que es muy poderosa en ese momento y que quizá tuviese ambiciones territoriales más allá incluso de España, no sé. Sí, ¿no? Vamos, simplemente añadir que ese escenario de la guerra civil es incomprensible sin tener en cuenta la pugna güelfismo-gibelinismo. Y en esa pugna, probablemente Marruecos lo que deseaba también es apartar toda posibilidad de engrandecimiento de la causa gibelina, que es la que representa Sancho y la que ampara Aragón, por razones de presencia en la propia cuenca occidental del Mediterráneo. Yo creo que, bueno, aparte evidentemente de todo lo que ha indicado el profesor Hernández, yo creo que esa perspectiva internacional es importante, en un momento en que se acaba de abrir el estrecho. También no lo olvidemos, hacia el año 1277 se abre el estrecho y comienza, digamos, a tener un valor especialmente estratégico esa comunicación también con el Atlántico, ¿no? Yo creo que ese escenario de fondo conviene tenerlo presente, pero vamos, no sé si... Sí, el profesor Sánchez. Tengo que decir que queda impresionadísimo por la conferencia, la cantidad de ideas, de sugerencias, por una conferencia que ya lo que hace es prepararnos pues, para esa edición que nos has comentado que prepara el testamento y que habrá que leerse de cabo a rabo. Antes de la pregunta que iba a hacer, quería aportar algo a tu pregunta, ¿no? A tu interés por la cuestión de por qué Abu Yusuf actúa así. Yo, que soy mucho más malicioso que mis colegas de historia, creo que le interesaba sembrar discordia, aparte de todo eso, y que la ayuda a Alfonso X, en un momento apurado Alfonso X, es una manera de desestabilizar completamente el reino de Castilla en ese momento, cuando parecía que había pues, que estaba en las últimas y que se imponía a su hijo, ¿no? Y a mí me parece que el gran interés de Abu Yusuf pues era efectivamente seguir alimentando y esto le sale muy bien, ¿eh? Pero bueno, es otra perspectiva distinta de la que han aportado, ¿no? Tanto Carlos como profesor Hernández. Lo que yo quería preguntar, la pregunta propia, era la siguiente. Has mencionado el hecho de que esta función de intercesión de las reinas en Castilla se puede remontar hasta el siglo XII, que no es una novedad esta situación que nos planteas por la reina Violante. A mí eso me ha interesado mucho porque, claro, si dices que es desde el siglo XII, que antes no era, ¿no? Y por lo tanto tiene que responder a situaciones que se producen en el siglo XII, en ese momento, en ese periodo, y que tienen que ver pues, con un cambio de función no solamente de la reina, sino de la mujer, por lo menos de ciertas mujeres en ciertos contextos, que yo creo que hay que relacionar pues, con la introducción en Castilla, en España en general, de lo que significa el mundo caballeresco. No sé si estoy equivocado. Y la relación, porque por otra parte es bastante obvia, entre todo lo que tiene que ver el culto a la Virgen con esa nueva posición de la mujer. Entonces, no sé si todo eso, pues, si estoy equivocado o no, y si esa relación que se ha establecido, como lo has mencionado en mi mente, pues responde a la realidad o son otras motivaciones las que puede haber. No sé si... Estoy un poco duro de oído. Me está preguntando sobre la intercesión antes de... Sí, en el siglo XII sí. ha mencionado que es el momento en el que comienza a percibirse esta, sí. Esta facultad que pueden tener las reinas. Entonces, sí. Me pregunto por qué en el siglo XII, no antes, en Europa, como ya dije, Harry Breslau ya en el siglo
XI y XII, incluso antes, del siglo X me parece, incluso más atrás, siglo IX, X, los diplomas imperiales más antiguos, a veces, con frecuencia, las mercedes que conceden los emperadores, a veces se indica también que han sido concedidas por intercesión de fulano o mengano. Al principio no, las mujeres no aparecen, pero a partir del siglo XI, XII, la familia real empieza a tener más consistencia, o la familia imperial, y lo mismo ocurre en Francia, y se les empieza a citar, a veces no en los... Ahora no tengo en la memoria todos los casos, pero es la intercesión como método de avanzamiento, se dice, de progreso social, de contacto, es algo normal. Que las mujeres de los príncipes y de los reyes empiecen a actuar abiertamente de ese modo es algo que empieza a reflejarse más tarde, sobre todo en el XII. Ahora no tengo como digo, no recuerdo casos específicos. Simplemente no lo recuerdo. Pero, como digo, hay un artículo... Espera, a ver, no lo tengo aquí. En donde se señala... Lo que quisiera decir es que la intercesión como práctica social en el mundo político parece ser anterior a la idea al reflejo de la intercesión divina. La intercesión divina siempre viene desde el siglo II por lo menos, y la intercesión específicamente de la Virgen. Pero la conjunción de esas dos, de la práctica social y política y el modelo celestial, digamos, es algo que solamente empieza a cuajar, empieza a ser posible a partir del siglo XII y XIII. En el caso de Alfonso X está muy claro. También el caso se ha deducido el caso de la reina Esther, que es un modelo bíblico, pero al que no se suele aludir al hablar de la intercesión de las reinas en esta época. Más tarde sí. Las reinas más tarde, uno de los casos más famosos de intercesión de una reina es el de la reina, de la esposa de Eduardo VIII, el caso de los burgueses de Calais, los famosos burgueses de Calais que son condenados a muerte, y la reina Filipa, que estaba embarazada, se echa a los pies del rey pidiendo por favor, y el rey le concede. Es un poco el símbolo más conocido de la intercesión de una reina, que se hace más prominente a medida que pasa el tiempo. Perdón, no, ahora ya tengo un blanco sobre el siglo XII. Bueno, muchas gracias. Ya, si queremos ser estrictos con el horario, vamos a pasar enseguida a la siguiente sesión. Hay muchas preguntas que me gustaría hacer, pero si no las dejaremos, ¿no? El tema, por ejemplo, del alférez, ¿no? La designación de alférez, sí, que luego aparece también con el infante don Sancho en la cofradía alférez de Santa María. Sí. Y luego, simplemente, pero vamos, esto lo comentaremos, sino luego me ha sorprendido ese 5% que estimas de documentación realmente conocida, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa con la Cancillería Real? ¿No es el eterno problema que...? La Cancillería Real fue destruida en Sevilla, probablemente por los fieles de Alfonso X. Alfonso muere en abril
y Sancho tarda 3 meses largos en llegar a Sevilla. Va tanteando y mientras él llega a Sevilla, todos sus hermanos o los fieles de Alfonso X que habían recibido privilegios del rey, toda clase de privilegios, se apresuran a quemarlos, claro, como a destruir el testamento, a esconderlo, se apresuran. O sea, el objetivo principal es destruir el testamento. Y al destruir, y destruyen, yo creo que indiscriminadamente, los registros de cartas. Se conservan registros de cartas de la época de Sancho que copian registros anteriores. Dije en mi libro último que a lo mejor se habían salvado en Sevilla. Luego he pensado que no, que es que Sancho tenía una corte paralela en el norte y tenía libros en el norte que se conservaron. Los libros de cuentas que se han conservado, que reflejan libros alfonsíes, son porque se han conservado en la segunda corte en el norte. Lo de Sevilla debió ser una destrucción masiva de todo, y por eso el reinado de Alfonso X da pena la crónica de Alfonso X. La de su hijo es una crónica basada en documentación y casi se puede seguir año a año, porque está basada en registros de Cancillería. De Alfonso X no queda nada, quedan 4 gotitas, queda lo que quedó en los libros que dejó en Murcia, del repartimiento, un libro como libro directamente de la Cancillería, y además todo fue destruido. No solamente fueron destruidos los libros de Cancillería que tenían el registro oficial, sino los mismos documentos entregados a particulares, a monasterios, porque eran documentos que les implicaban, y todo eso desaparece. Sí, es tremendo. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un placer oírle Un placer estar con vosotros aquí.